Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta, y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. Durante la novena de Pentecostés se canta en las vísperas el himno de Creator Spiritus que compusiera el monje benedictino Rabanus Maurus en el año 809. Aquello que compuso hace casi 1200 años corresponde a nuestro anhelo del día de hoy. Ven, Espíritu Creador, a visitar nuestro corazón. Llena con tu gracia viva y celestial nuestras almas que tú creaste por amor. Desea despertar la vida que hay en nosotros, que ha perdido fuerza en el agotamiento cotidiano. Muchos anhelan hoy fuerza y vida verdadera. Tienen la impresión de que aquello que viven no corresponde a la vida real. Dios creó el universo a través del Espíritu. Desea recrearnos. Al respirar, en cada inspiración, podemos pensar que Dios nos renueva constantemente a través del aliento de su Espíritu. Tú que eres llamado Consolador, don del Dios Altísimo y Señor, vertiente viva, fuego que es la caridad y también espiritual y divina unción. El Espíritu Santo es nuestro consuelo y apoyo, es un regalo del Padre, es para nosotros una fuente de vida, fuego, luz, amor y salvación. El Espíritu Santo es fuente de vida. A esta fuente podemos acudir sin que nunca se agote, pues es una fuente divina. Muchos se sienten hoy secos, gastados, quemados, porque constantemente están dando. En la novena de Pentecostés imploramos a Dios que la fuente del Espíritu Santo vuelva a irrigarnos, nos refresque y fortalezca. El Espíritu Santo es fuego y luz, nos alienta y nos ilumina. Es unción que sana nuestras heridas y nos destina a la tarea que ocupa a cada uno de nosotros. De esta manera nos presentamos una vez más desde Radio Fe Latina para comenzar este espacio de reflexión acerca de la liturgia dominical, para comenzar un nuevo encuentro a la luz de la palabra en este inicio del mes dedicado a tener presente en nuestro corazón, en nuestra vida, en este mes de junio, en este sexto mes del año, al Sagrado Corazón, que Él ayude a restaurar nuestras heridas, aquellas manchas, aquellas marcas que la vida nos fue infligiendo, aquellos dolores interiores que están en lo más oculto de nuestro ser y que en muchos aspectos nos perturban y nos paralizan para seguir creando y para seguir amando. En este mes, entonces, del Sagrado Corazón, mes de junio, un gusto, créannos, hermanos y hermanas, amigos y amigas, oyentes de Radio Fe Latina, de reencontrarnos con todos ustedes a la luz de la palabra. Y en esta ocasión, la palabra nos congrega nada más y nada menos que en el banquete de este santísimo cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, el conocido históricamente como Corpus Christi, vuelve a darnos el impulso, ese impulso que nos dio el Espíritu Santo de Dios con su venida en Pentecostés. Ahora ese impulso, esa fuente de agua viva, ese pan vivo bajado del cielo, llega en la forma de esta celebración del Santísimo Cuerpo y Sangre, de esta fiesta, porque como hacemos referencia semanalmente,
y aunque a veces estemos agotados, cansados, agobiados, tristes, preocupados, cosa que es totalmente entendible como humanos que somos, a pesar de todas estas situaciones, la vida es una fiesta y en fiesta al menos se debe recrear para el creyente, porque cada domingo en la liturgia tenemos la posibilidad de encontrarnos a la luz de la palabra del Señor, esa que ilumina frente a un panorama de tanta tiniebla. Llegamos a este 6 de junio de este complicado año 2021, mes del Sagrado Corazón. Si nos confiamos a Él, seguramente nos va a acompañar, nos va a cuidar, nos va a fortalecer para seguir adelante. Nos encontramos entonces, decíamos, en este 6 de junio con la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por la ocasión, entonces, la liturgia nos está proponiendo el Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículos 12 al 16 y 22 al 26. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, los discípulos dijeron a Jesús: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la comida pascual? Él envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan a la ciudad, allí se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa donde entre: el maestro dice, ¿dónde está mi sala en la que voy a comer el cordero pascual con mis discípulos? Él les mostrará en el piso alto una pieza grande, arreglada con almohadones y ya dispuesta. Prepárennos allí lo necesario. Los discípulos partieron y al llegar a la ciudad encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó y todos bebieron de ella. Les dijo: esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos. Les aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después del canto de los salmos, salieron hacia el monte de los olivos. Esto que vamos a compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículos 12 al 16 y 22 al 26. Es el texto que la liturgia nos está proponiendo para este 6 de junio de este año 2021. Santísimo Cuerpo y Sangre de nuestro Señor Jesucristo. Sobre este texto va a ser las consideraciones semanales, generosas y abundantes que ya nos tiene acostumbrados el señor Miguel Carreras. Miguel, como siempre te presentamos, lo volvemos a hacer hoy. Un gusto, una vez más, encontrarnos desde Radio Fe Latina a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Bienvenido. Gracias, Fabián. ¿Cómo va? Va muy bien. Como siempre tenemos que decir también, el gusto se renueva, el gusto es mío, el gusto, bueno, espero que sea de todos aquellos que nos escuchan semanalmente, en torno a la palabra del Señor. La vida como fiesta. ¿Qué mayor fiesta que esto? Una fiesta que nunca deja de ser. Una fiesta que comienza aquí y ahora. Y es una fiesta que se prolonga eternamente. Dos cosas. Una cosa muy interesante, la introducción que hiciste, Fabián, a propósito del Espíritu Santo, con todos los atributos, cualidades que establecemos cuando hablamos del Espíritu Santo. Efectivamente es eso. Yo te haría en una sola palabra la síntesis de todo eso. El Espíritu Santo es Dios. Y el otro punto que estabas tocando
el Sagrado Corazón de Jesús. El Sagrado Corazón. Claro, en vos confío, decimos siempre, ¿no? Claro que confiamos en ese corazón que es el arquetipo del corazón cristiano. El Señor ha venido a limpiar un corazón como el nuestro, un corazón manchado, un corazón cerrado, un corazón de donde no ingresa aquel que viene precisamente a habitarlo para comunicarle en el amor la vida eterna. Ahora está abierto. La puerta de ese corazón, el Señor que ha venido a nosotros, está abierta. ¿Y ha ingresado? ¿Quién ha ingresado? Aquello que cuando terminamos de rezar el Padre Nuestro, también decimos: gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, desde el principio y por los siglos de los siglos. Fíjate vos, es la habitación del Sagrado Corazón. Ese corazón nuestro que aquí, mientras estamos en este mundo, está abierto a la habitación de la Trinidad, del Dios uno y trino. Vendremos a Él y haremos morada, nos dice el Señor. Han venido a ser morada en nosotros. El Señor habita en nosotros. Dios con nosotros en Cristo Jesús. Dios en nosotros por el Espíritu Santo. Todo Dios en nosotros para llevarnos de un lugar donde todavía la vida no es plena, donde todavía no hay una plenitud de libertad, a la plenitud de esa libertad en la vida gloriosa y eterna. Es el destino que Dios ha establecido desde el principio. Para eso ha venido, y para eso ha venido a nosotros, y para eso el que era en el principio se ha hecho tiempo. El que era en el Espíritu, Dios es un Espíritu, se ha hecho carne, y habitó entre nosotros y habita entre nosotros. La gloria de Dios en nosotros. Por eso tenemos que festejarlo, y eso es lo que hacemos. Y fíjate vos, Fabián, hay dos momentos centrales de la celebración. Estamos hablando de la fiesta de Corpus, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hablamos de cuerpo y sangre. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo, el que era en el principio y estaba con Dios y era Dios, está en el tiempo, está con nosotros, ha venido al tiempo, está con nosotros y es Dios en nosotros, Dios con nosotros y en nosotros. Todo Dios en la criatura para llevarla al destino que ha establecido desde el principio y que es el destino al cual, por supuesto, Dios no ha renunciado nunca. Se frustró en Adán, se quiso quedar aquí abajo, en el lugar donde realmente, bueno, lamentablemente tiene un destino que no es el que Dios quiere, porque Dios quiere la vida, lo hizo para la vida, parece que eligió otro destino. Bueno, pero viene a recuperar el destino de vida en la resurrección de la gloria que para nosotros hace, porque lo hace Él, el Señor que viene precisamente en la gloria de Dios, porque es la gloria de Dios, para participarnos de esa misma gloria, de esa misma luz, de esa misma plenitud, de esa misma vida que es definitiva. Lo ha hecho, lo ha hecho. Lo hizo, lo está haciendo y lo seguirá haciendo. Estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y en todo ese tiempo que está con nosotros, hace por el hombre lo que el hombre no puede hacer. ¿Qué es lo que no podemos hacer? Que no podíamos hacer, lo podemos hacer en Cristo Jesús, que lo hace en nosotros, pero no sin nosotros, ascender al lugar a donde está la morada definitiva. Ascender a la casa del Padre, a la casa de Dios. La casa de Dios somos nosotros en el tiempo. Viene a nosotros y habita en nuestro corazón. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Ha hecho también nuestro corazón habitación para la vida del Dios, que viene precisamente a instalarse en nosotros para comunicarnos la plenitud de esa vida. Y la plenitud de esa vida está finalmente en la casa del Padre. ¿Somos la casa del Padre? Claro, eso es lo que quiere Dios. Todo Dios en nosotros. Finalmente, que Dios sea todo y en todos. Es el destino. A eso vamos. Para eso vino Dios en el Hijo, pero para eso también
encarnó nuestra naturaleza. Se hizo hombre. Vino precisamente al lugar más bajo, a donde había caído el hombre. Y desde ese lugar ascendió. Y en él ascendemos, si permanecemos unidos a él. Destino de gloria, destino de luz, destino de vida, plenitud de la vida, destino espiritual. Bien, a ver, esta fiesta, esta solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo es una de las festividades más antiguas de la fe, ¿sí? Sin duda que lo es, claro, sí, sí. Yo diría que ya lo es desde el mismo momento en que lo establece nuestro Señor Jesucristo. Fíjate vos, yo digo sin fijar fechas históricas, las hay también, sin duda, pero yo prefiero la fecha teológica, ¿te das cuenta? La fecha espiritual, que no es una fecha en el tiempo porque no está limitada en el tiempo. Y me refiero a las palabras del Señor y a ellas me refiero precisamente. ¿Qué dice el Señor cuando celebra con los suyos en el cuarto superior en Jerusalén la fiesta de Corpus? ¿Qué dice? Vengan a comer la comida conmigo. Claro. Compartamos la comida. Pero finalmente... se da él a sí mismo en su cuerpo y en su sangre. Exactamente. Y finalmente, fíjate, luego que hubieron comido, rubrica la comida con la copa, vamos a llamarla la copa de vino, con su sangre. ¿Qué dice el Señor ahí? Este vino es mi sangre, que será derramado por muchos para el perdón de los pecados, para establecer una nueva alianza, un pacto definitivo. Hagan esto en memoria de mí. Hagan esto. Ahí está la fecha. Cuando lo dice el Señor, cada vez que usted come el pan y bebe la copa, ¿qué está haciendo? Usted está actualizando la fecha. Usted está viviendo la fecha eucarística. Usted haciendo lo que verdaderamente Dios merece y quiere de parte de nosotros, porque es el reconocimiento que en definitiva cada uno de los suyos le brinda al Señor, un reconocimiento de todo aquello que hace el Señor por nosotros, que es nada más ni nada menos que la vida. Hagan esto en memoria de mí. ¿Hacemos eso? Ahora, ¿lo hacemos bien? ¿Lo hacemos como debemos hacerlo? Mira, recuerdo un pasaje a propósito de la cena. El Señor dice esto: todo el que viene a mí es enviado por el Padre. Tiene hambre. ¿Tiene hambre a dónde lo envía el Padre? Al Hijo. Y si tiene sed, ¿qué hace? Porque mientras estaban comiendo, nos dicen los relatos, a propósito de esta cena, el Señor tomó un pan, lo partió, lo dio a todos los que estaban con él, con los 12, ¿y qué les dijo? Tomen y coman todos. Este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Por ustedes. Coman todos. Y cuando habían terminado de comer, tomó el cáliz con el vino, y que le dijo: tomen y beban todos. Este vino es mi sangre, que será derramada por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Ahí está, el memorial del Señor. Lo hacemos. Uno dirá: bueno, pero ¿cómo lo memorizamos? ¿Una vez por año, cuando celebramos un cumpleaños? No. Cada vez que usted come del pan y bebe de la copa, está celebrando la resurrección del Señor hasta que Él venga. Mientras no viene Eucaristía, cuando el Señor ha venido, directamente viene a llevarnos al lugar donde ya no más Eucaristía, justamente. Será una Eucaristía cumplida. Seremos verdaderamente lo que hizo el Señor. Cuerpo y sangre, recuperados para la vida, y para la vida que hace el Señor. Para la vida en imagen y semejanza, con aquel que nos hizo de tal manera y que nos hizo a todos
y que hizo todo por todos. Por eso terminamos diciendo, fíjate, finalmente, Dios en todos y todo en Dios. Porque esto es el final de esta historia. Historia de la salvación, decimos. Única historia. No es una historia que pasa con el tiempo. Es la historia que permanece. Es aquello que podemos recordar porque es un eterno presente, Fabián. El hoy de la fe. Si escucharas hoy su voz. Bueno, acá está el misterio siempre, ¿no? Estamos hablando de una cosa, vamos a recordar algo también, Fabián. Fíjate vos, hemos celebrado ya la Cuaresma, la Semana Santa, la Pasión, muerte y resurrección del Señor. Hemos celebrado el tiempo pascual, la aparición del Señor resucitado, hemos visto la ascensión del Señor, celebramos el día de Pentecostés, el Espíritu Santo ha venido a nosotros, tenemos el poder de Dios operante y realmente aniquilando nuestra fragilidad, si realmente somos verdaderamente, ¿no es cierto?, creyentes en aquello que hace el Señor, que hace todo en todos, y ya con todos los elementos disponibles, todo a disposición nuestros, unido con todas esas herramientas que solamente proceden de Dios y las hace para nosotros, entonces comenzamos a celebrar todas estas fechas que llamamos ahora, ¿no es cierto?, pertenecientes, iniciamos con este tiempo de Corpus, al calendario ordinario, al tiempo ordinario, ¿no es cierto? Vamos a ver durante el curso del año litúrgico todas las celebraciones. No es una menor que la otra, ¿eh? Toda la celebración con el Señor es la fiesta. Vos decís siempre, y siempre decimos, recordando un programa que habíamos hecho hace años en otra emisora, la vida como fiesta. La vida es una fiesta en este sentido. El cuerpo y la sangre de Cristo son los alimentos que sirve Dios en la mesa del banquete. Y un verdadero banquete para la vida, un banquete que nos mantiene alegres de modo permanente. Seamos dignos de tal celebración. Por algo el Señor nos invita a su mesa, nos sienta a su mesa, y es una mesa de lujo. Es una mesa donde finalmente celebraremos la unidad final, la boda con aquel que es el dueño eterno marital de la vida. El dueño nuestro, la vida en nosotros, culminación de una fiesta y de un gozo que será definitivo. Estamos entonces ahí, en esta fiesta de Corpus. Fíjate, me gustaría poner el acento en algo más. Si vos no querés antes formular alguna pregunta, que siempre tus preguntas son orientativas, Fabián. Bien, no, que sabés que te escuchaba con atención, como seguramente nuestros hermanos y hermanas, amigos y amigas oyentes lo hacían, cuando nosotros tenemos la posibilidad de preguntarte. Mientras te escuchaba, pensaba y tenía presente que en cada Eucaristía recordamos, cada vez que nos acercamos en el banquete eucarístico, cada vez que nos acercamos, estamos siendo aquellos discípulos que compartieron el pan y la sangre con Cristo, ¿sí? Digo, ¿qué tal importancia tiene ese acercarnos al pan eucarístico, al pan de vida, a la comunión, a comulgar? Y muchas veces no damos los frutos correspondientes a semejante vivencia, ¿no? Sí. Tú sabes que cada vez que comemos del pan y bebemos de la copa, estamos recordando, ¿qué cosa? La partida del Señor hasta que Él vuelva. Dijimos, cuando vuelva el Señor, cuando vuelva con los ángeles de su poder en la plenitud de su gloria, en nosotros se producirá por la participación de esa gloria que hace nuestro Dios de los elegidos, el Señor con todo el poder, viene a juzgar ya definitivamente. Bueno, cuando vuelva el Señor, ya no más Eucaristía, porque ha vuelto el Señor, ha vuelto la vida. Cuando decimos que ha vuelto la vida, también lo podemos decir cuando nosotros participamos del pan y de la copa, sin duda, en la Eucaristía. Pero ya cumplida esta de modo pleno y definitivo,
Uno dirá, cuando ya no lo precisemos, y podríamos decir eso, sí, ¿por qué? Porque vos fijate, el que viene a comer del cuerpo, dijimos, enviado por el Padre, es porque tiene hambre. Hay hambre todavía. Hay un hambre superior espiritual, un hambre, como dice el Sermón del Monte, hambre y sed de justicia. Sed de justicia. Y cuando bebemos de la copa, estamos dispuestos a hacer algo que es lo que está tipificado en la bebida pascual. El que viene tiene hambre, come del pan. El que bebe de la copa hace, porque cree. Acá cuando decimos porque cree, lo tenemos que decir con letras mayúsculas, ¿eh? Ese es el que obra. Viste que siempre decimos, no palabra y boca solamente, palabra y obras. Ese viene a ser. Ese, por la sangre que recibe del Señor, el Señor no vino por agua solamente, vino por agua y sangre, ahora después lo aclaramos. Bueno, el que bebe de la copa es porque viene a obrar, palabra y obra. La sangre le da la vida a la carne, la sangre es la vida del cuerpo. Si vos le quitas la sangre a un cuerpo, obviamente se muere el cuerpo. Si le haces una transfusión, si le devolvés la sangre, revive el cuerpo. Revive, claro. Entonces, nosotros vivimos cuando realmente obramos la palabra, porque eso es conocerla, vivirla como testimonio, porque si no nos quedamos, sí, haciendo discursos, pero eso se queda ahí nomás, ¿viste? De la boca para afuera, pero, ¿y adentro qué hay? ¿Qué está pasando? En el adentro nuestro y en el adentro del que escucha, porque el que escucha, como el pueblo de la Galilea que escuchaba a Jesús y lo veían diferente porque hablaba como alguien que hablaba como el que tenía autoridad, se daban cuenta que de ese que hablaba, a la diferencia de los escribas, fariseos y religiosos profesionales, venía una fuerza, un fuego que realmente estremecía. Y el testimonio se nota siempre. Y en el que obra como testimonio, bueno, se nota realmente que ese es un verdadero, auténtico testigo de la vida. Decimos siempre, la palabra es de Dios, el testimonio es de Jesús. Por eso el Verbo se hizo carne. Porque nos vino a sacar a nosotros del ostracismo, nos vino a sacar a nosotros de la muerte. A eso viene, y no menos que a eso. Adelante, Fabián, yo te interrumpí. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, los discípulos dijeron a Jesús, ¿dónde quiere que vayamos a prepararte la comida pascual? Él envió a 2 de sus discípulos diciéndoles, vayan a la ciudad, allí se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa donde entre. El maestro dice, ¿dónde está mi sala en la que voy a comer el cordero pascual con mis discípulos? ¿Sí? A ver, ¿sabes qué? Siento mucha curiosidad para que vos la ilumines, Miguel, que refleja, ¿sí? Este hombre, allí se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa donde entre, el maestro dice. Yo estoy intrigado para saber, con un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo. Sí, es un poco enigmático este hombre, ¿no? Fíjate, van 2 de los discípulos de Jesús, no se nos dice. Es una nota constante ir de 2 en 2. Claro, porque a menos que haya testimonio de 2, no hay testimonio. Se precisan 2 testigos, conforme estaba escrito en la ley de Moisés. La ley de Dios, uno dice de Moisés, a través de Moisés, claro está. ¿Quién es el hombre que lleva el cántaro de agua? El hombre que lleva el cántaro de agua se puede decir que es la figura de Moisés. Moisés viene por agua, Jesús viene por agua y sangre. Lo aclara esto San Juan en la carta, ¿no es cierto? No solamente vino por agua, sino por agua y sangre. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el agua, la sangre y el espíritu. ¿Qué quiere decir por agua y sangre? El Señor pone la sangre. Moisés no puso la sangre. La ley de Moisés, sí, que es el que comienza a celebrar la Pascua por orden de Dios. Recordemos esto, hacemos
una breve síntesis de la figura histórica, Fabián. ¿Cuándo comienza la Pascua? Y comienza en el pueblo de Israel, estando esclavo en Egipto, cuando desencadenando 10 plagas, Dios, a través de la mediación de Moisés, plagas sobre el pueblo de Egipto, saca de la esclavitud a su pueblo de Israel. La última de las plagas es la Pascua, donde mandó Dios a los israelitas a celebrar la salida, la fuga del cautiverio, de la esclavitud en Israel, luego de haber comido la Pascua, el paso, ¿no es cierto? ¿Cómo tenían que hacerlo? Con panes ácimos, la fiesta de los ácimos dice ahí, ¿no? Pan sin levadura, levadura es la figura del pecado, 1. Con agua, no con vino, con agua, con un corderito, un animalito de 2 años, menor sin defecto, con hierbas amargas, poco la realidad que estaba viviendo el pueblo en la esclavitud, ¿no es cierto? Y con la sangre del cordero, no beber la sangre, ojo, con la sangre del cordero, que tenía que ser degollado para su ingesta después, ¿no es cierto? Se podía comer la carne, pero no su sangre, manchar las puertas como señal de que ahí adentro estaban cumpliendo lo que prescribía el Señor de la vida. Cuando pasó el ángel exterminador, pasó por alto a las casas que tenían la luz encendida y la mancha de la sangre, la señal de la sangre en las puertas. Como los egipcios no sabían nada de eso, esto fue a la noche, entonces donde pasó el ángel exterminador, exterminó a todo primogénito de hombre y bestia de los egipcios. Quedaron ahí tirados los egipcios, aprovechó el pueblo de Israel, fugó de Egipto, atravesó las aguas del Mar Rojo, sabemos la historia, ¿no es cierto? Atravesó el desierto, fue rumbo a la tierra prometida, a poseerla, que era lo que en definitiva les otorgaba Dios a este pueblo, ya multiplicado como un pueblo numeroso. Había comenzado por Isaac, por Abraham, por la fe de Abraham. Era una promesa que le había hecho Dios a Abraham, que de él saldría una descendencia que daría a luz un pueblo numeroso que poseería una tierra. Esto tiene un cumplimiento que lo va a hacer Cristo ahora, porque esta Pascua la celebraban todos los años los israelitas. Por eso el Señor también la come, Es fiel siempre a la ley de Moisés, pero él viene a instalar otra cosa. Viene a instalar una alianza. Superadora, una cosa superadora. Claro, viene a cumplir en serio. Porque fíjate en esto es conforme a la letra, Fabián. Pero en el espíritu está diciendo mucho más el Señor. Y lo que está diciendo en el espíritu no lo perciben y por eso no lo obran aquellos que están detenidos en la carne caída, mortalizada, y que entonces leen a la letra, leen conforme a la carne caída, no leen en el espíritu porque no lo reciben, no lo disciernen. Pero acá ha venido Pentecostés. Aquí el Señor es pleno del espíritu. Aquí el Señor viene a hacer la Pascua en serio. Viene a hacer Él la Pascua. Él va a ser el cordero que van a tener que comer. Por eso va a celebrar con vino y no con agua. Este vino es mi sangre, ahí está, en el que nos limpia de obras muertas de la conciencia, no un mero lavaje exterior por el agua, que es simplemente un símbolo, es una figura. El hombre con el cántaro de agua, por eso decimos, es Moisés en figura. El agua lleva, pero ¿a dónde lleva Moisés si se discierne el sentido verdadero de la ley como hizo Jesús? Lleva a un cuarto superior, es un cuarto de arriba, superior ya. Ya trascendemos, ¿no es cierto? Lo que llamaríamos un primer piso, que sería la parte más baja. Llámale la parte mosaica si vamos a improvisar algo, ¿no es cierto? Cuarto superior, ahí el Señor iba a comer con sus discípulos, celebrar la cena. Estaba todo preparado y en tal condición el Señor ya lo sabía porque ya le había advertido a sus discípulos. Van a ver a un señor con un cántaro de agua, síganlo, los va a conducir al lugar, pregúntenle al dueño de la casa dónde está la sala donde voy a comer la cena pascual con mis discípulos y el Señor les mostrará todo esto que acabas de leer, Fabián. Así que ya estamos en un cumplimiento
supremo, superior, el verdadero cumplimiento. ¿Lo va a hacer Jesús? Sí. ¿Y va a advertir? Sí. ¿Y va a anticipar lo que va a pasar? Porque va a dar a comer su cuerpo ahora. Él va a ser el alimento. Para esto te propongo esperar un instante y alimentarnos en este ratito, si te parece bien, con la presencia de Silvia Patricia en la operación técnica, como es habitual, no solamente habitual, sino necesario, no solo necesario, sino fundamental, la presencia de Silvia Patricia en la operación técnica. Y antes que llegue esto tan trascendente que vamos a compartir con Miguel, mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición y lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Antes que Miguel, con su generosa impronta, nos cuente de qué se trata y la implicancia para nuestra vida, antes llega Silvia Patricia de la operación técnica, trabaja ella ahora, y nos permite disfrutar a la luz de la palabra desde Radio Felatina este tema interpretado por Cifé titulado Corpus Christi. Oh Jesús sacramentado, tú mi más profundo centro, a mi puerta tú has llamado, yo te abro y vienes dentro, y mi corazón habitas, encendiéndolo en fervor, con ese fuego divino acrecentándome el amor. Fijos en ti están mis ojos, tú me enseñas el camino, y en la comunión sagrada te conozco, Rey divino, al beber en la dicha inmensa de ser transformado en ti. Solo a ti respira mi alma, oh Jesús que estás aquí. Bone pastor panis vere, Gesù nostri miserere, tu nos pace nos tuere, Corpus Christi adoramus te. Buen pastor, pan verdadero, ten piedad, oh Jesús nuestro, apacienta tu rebaño, Jesucristo te adoramos. Soberano de los cielos, oh Señor entronizado, como en este pan humilde con nosotros te has quedado, que a nuestras pobres miradas y muy humilde adoración te quisieras tú quedar, solo lo explica el amor. El maná que en el desierto fue alimento de Israel, no alimenta vida eterna como tú, oh Emmanuel, que escondido en esta hostia te nos das para la vida. En amor así entregado eres celestial comida. Ecce panis angelorum, factus cibus viatorum, fere panis filiorum, Corpus Christi adoramus te. He aquí
estas frases finales de esta canción que interpretaba Jesús, Corpus Christi, desde Radio Fe Latina, a la luz de la palabra, donde con Silvia Patricia en la operación técnica nos dimos este descanso musical. El señor Miguel Carreras, con la generosa presencia semanal, está compartiendo el texto que la liturgia nos está proponiendo para este 6 de junio de este año 2021, Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, en donde la liturgia nos propuso el Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículos 12 al 16, 22 al 26. Y claro, llegó la parte de este texto de Marcos, señor Miguel Carreras, que si bien no deja de tener importancia lo que veníamos compartiendo, cómo resultaron los preparativos para llegar a dicho momento, nos encontramos con el momento de cumbre, digamos, cuando Marcos narra: mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. A ver, ¿cuán trascendente es esto que plantea Marcos, Miguel? ¿Cuán trascendente para la vida de fe, para el cristiano, para los creyentes, es esta afirmación, esta entrega de Jesús, de bendecir, partir, compartir el pan, dárselo a sus discípulos e invitando al decirnos: tomen, esto es mi cuerpo. Miguel. Mi cuerpo. En otro lugar, no aquí en Marcos, dice Jesús esto: mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Verdadera, según verdad. Verdad que según la entendemos como tal por la unción del Espíritu Santo. Cada vez que acudimos a la mesa eucarística en el servicio, en la misa, nosotros vamos después de haber escuchado la palabra del Señor. Primero es la palabra, en el principio es la palabra, la escuchamos. ¿La creemos? Bueno, si la creemos, obramos. Si obramos porque creemos, podemos beber la sangre. Pero previamente comemos el pan. Cuando escuchamos nosotros al sacerdote, ¿no es cierto?, cuando hace la consagración de las especies, decimos esto: el pan se convierte en el cuerpo del Señor, una transubstanciación. Bueno, análogamente el vino en la sangre, más allá de las palabras en sí, ¿no es cierto? Acá lo que tiene que funcionar es la fe. Y entonces la fe va más allá de la especulación de tipo intelectivo. No nos detengamos meramente en el examen racional del punto. Podríamos encontrar, sí, también una justificación desde el punto de vista racional. Las hay y teológicamente se la formula, claro está. Pero vamos a algo que va más allá. Vamos a la vivencia. La carne, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando hacemos de la palabra que es en el principio, no estamos hablando de algo senso perceptible, de algo tangible, audible, corpóreo. Hablamos del verbo, la palabra, como acción ya, no como mera palabra. Acción, vayan y hagan. Bien, por eso cuando hablamos nosotros de acudir al banquete, a la mesa eucarística, que vamos los días domingos, ¿no es cierto?, a participar de la misma, tenemos que tener plena conciencia del lugar que estamos ocupando en la mesa del Señor. El que preside la mesa y nos invita es el Señor. Nos invita porque nos considera amigos. Y entonces nos deleita con el alimento que es Él mismo, somos uno con Él y en Él, por aquel viático que recibimos, porque tenemos que realizar un camino. Y para ese camino necesitamos el alimento.
para que nos encuentre fortalecidos y podamos hacer todas aquellas cosas que el Señor demanda de nosotros y transitar todos los lugares por donde Él nos guía. Entonces tenemos que estar robustecidos, fortalecidos en el Señor. Bien, comemos el cuerpo. ¿Verdaderamente lo hacemos? Sí. ¿Qué cuerpo? Y el cuerpo de la vida, el cuerpo del Señor. Claro, usted no me venga ahora que lo entiende directamente, solamente porque esto también se lo cuestionaban en otro pasaje. Tenemos acá el relato de Marcos, ¿no es cierto?, del día de Corpus. Tenemos el relato de Juan también en el capítulo 6 del Evangelio Juánico, que agrega algunas cositas, ¿no?, que tenemos que tener en cuenta porque es conveniente leer los evangelios todos, ¿viste?, en conjunto. Aquellos que no creían decían, ¿cómo este hombre, refiriéndose a lo que decía Jesús, puede darnos a comer y a beber su cuerpo, su carne y su sangre? Parecía canibalismo eso, ¿no? Que por otra parte... Esto se da así de inmediato cuando uno lo ve, digamos, la letra fría, o cuando lo mira con ojos humanos. Claro. Y no con la instancia superadora de la fe. Esto está claro. ¿Sí? Así es, Fabián. ¿Cómo vamos a comer el cuerpo? Que somos, nos hemos desvirtuado, etcétera, etcétera. Pero esto aparece la mirada superadora de la fe, que salta también sobre la letra fría del texto. Hay que Como mencionás permanentemente, sentido y espíritu del texto. Y lógico, hay que transustanciar todo, porque estamos en un estadio superior, estamos en fe. Vos me dirás, sí, pero estamos en el mundo, Miguel, y acá entendemos las cosas como las aprendimos. Sí, pero las estamos aprendiendo ahora de un maestro nuevo que es único. El único maestro nuestro es el de la vida, y este es el maestro. Nosotros somos todos hermanos. Entonces vamos a la enseñanza del único. Y el único que hace, se hace él enseñanza. Él se hace todo a todos y en todos. Ese pan que nos está dando a comer tiene de parte del ministro que lo representa al Señor las palabras del Señor, el cuerpo de Cristo. Coman, este es mi cuerpo. Es el cuerpo de Cristo, el cuerpo de la vida. No es canibalismo ni antropofagia. Algunas comunidades antiguas, te lo digo lateralmente, Fabián, tenían sí la costumbre, por ejemplo, y le daban un sentido religioso al canibalismo. Una vez al año celebraban, sí, la ingesta del mejor de la tribu, porque creían que de esa manera recibían también las mejores virtudes de aquel que era el mejor. Y literalmente se comían a un individuo ahí, considerado el mejor, el líder, el perfecto. Bueno, aquí la perfección viene en el sentido real, superior, y desde un campo de conocimiento que no está en el seno del límite que está, por ejemplo, la humana razón. El cuerpo de Cristo, el cuerpo de la vida. Cuando nosotros participemos de la vida eterna, en la resurrección final, Fabián, no imaginemos que este cuerpo que tenemos ahora, este cuerpo que tenemos y que se va también transustanciando progresivamente a partir de la experiencia de la fe concreta, el Verbo se hizo carne, la carne encarna la palabra, no. Vamos a entender que es diferente eso, sobre otras categorías, sobre otros principios se basa la vida en la eternidad y en la perfección definitiva, donde todo es mejor, diferente, mayor, superior, y lo que Dios hace, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Bueno, estamos recibiendo el anticipo, la Eucaristía, y cuando finalmente termina la comida, vos fíjate al final de la comida, usted una vez que ha escuchado la palabra se hizo carne, usted se la come, la ingiere. Bien, la santa manducación, decían los antiguos. ¿Usted cómo celebra, cómo corona el banquete? Con la copa de vino.
la sangre que le da vida al cuerpo, pero no la sangre de animales, de machos cabríos, de corderos, que no podían ser limpios en cuanto a la conciencia, limpia la conciencia de obras de muerte. No, esto limpia el interior, aquello que no se ve. Esto hay que entenderlo, desde ya lo decimos espiritualmente, parece una salida muy fácil, pero espiritualmente quiere decir que usted en el momento está sintiendo, está viviendo un instante sagrado, verdaderamente sagrado. Entonces ese momento, vos fíjate que ahí tiene mucho que ver lo que dice San Pablo, por supuesto, ¿no? El que come y bebe y no discierne el cuerpo, come y bebe juicio contra sí mismo. No le aprovecha. ¿Te das cuenta? ¿A quién le aprovecha? El que discierne el cuerpo. ¿Y quién discierne el cuerpo? El que vive vida de Cristo resucitado. El que vive verdaderamente vida en el Espíritu, el que encarna la palabra que ha recibido. Por eso primero recibimos la palabra en el servicio, en la misa. Y al final de la reunión, ¿no es cierto?, es cuando se nos da el pan y el vino. La Santa Cena, acción de gracias, Eucaristía, todo aquello que tiene sentido una vez que usted previamente conoce y sabe a qué va al instante sagrado, a la mesa eucarística. Pero tiene que discernir, porque si no usted no siente ese instante. Usted está presente ahí, sí, como quien dice, como el que lee a la letra, literalmente está presente. Pero el espíritu suyo está ausente. No vive el instante sagrado. Ahora, si usted lo vive, sí, ¿qué come? Come y bebe la vida. Usted celebra el santoral del Señor, sí. El memorial de Cristo, claro. Hagan esto en memoria de mí, ahí sí. Pero para eso hay que ser verdaderamente cristiano, Fabián, ¿eh? No, como diría el padre Castellani, no basta ser con un cristiano de letrerito, ¿eh? De letrerito, tal cual. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó y todos bebieron de ella. Y les dijo, esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos. Sí. Les aseguro que no beberé más del fruto de la vida hasta el día en que viva el vino nuevo en el reino de Dios. Sí. Este segmento. Les aseguro que no beberé más del fruto de la vida hasta el día en que viva el vino nuevo en el reino de Dios. ¿Qué nos dice cuando nos dice esto Jesús, Miguel? Claro, porque acá no está bebiendo el vino nuevo, el vino, la sangre que limpia, mientras precisamos la limpieza. Vale decir, si yo te digo a vos, bueno, el vino, la sangre, nos limpia de todo pecado. Eso ocurre mientras transitamos el camino nuevo y vivo, el camino interior, mientras estamos en el tiempo, en el cuerpo y en la fe. Cuando lleguemos a la posesión del reino, digamos como cuando el pueblo, después de transcurrir el desierto, entró a la posesión de la tierra, ¿no? Todas son figuras. Bueno, ya cuando estemos en el reino, el vino nuevo, ahí ya no hay más Eucaristía, ya no se precisa, usted no precisa limpiar de pecados, ya ha hecho la limpieza el Señor, ya usted está en la semejanza cumplida, ya usted está en la presencia de Dios. Ya el mismo Hijo que lo condujo a usted al Padre, se sujeta al Padre para que Dios sea todo en todos. En la plenitud de la vida, en la gloria, de la final resurrección, como quien dice, estamos participando en este tiempo por la fe de la primera resurrección. Estamos vivos a Dios, sí, pero, bueno, la vida en nosotros se va manifestando, va progresando hasta llegar al ideal de la santidad y a la perfección de la misma, mientras el Señor tenga que obrar en todos nosotros. Lo hace Cristo, el Verbo encarnado, como hombre, viene a hacerlo, pero después será todo en Dios, en plenitud de Dios y con participación nuestra de la divinidad. Vino nuevo en odres nuevos, sí.
Uno dirá, sí, también aquí en la fe, por supuesto la fe es la prenda o anticipo de la vida eterna, de la eternidad, ya es vida eterna, pero todavía en la fe sabemos que podemos caer, todavía podemos decirle a Dios, no nos dejes caer en la tentación, todavía tenemos que decirle perdona nuestras ofensas, todavía el vino tiene que limpiarnos, la sangre del Señor tiene que limpiarnos de la culpa. Todavía no podemos estar en la presencia viva del Dios absoluto, porque nada manchado puede ingresar en la presencia de Dios. Y entonces tenemos que transitar el camino primero, por eso es necesario la muerte que nos lleva a la vida y su plenitud, ¿no? ¿Para qué tanto padecer y temer a la muerte si tenemos que pasar por la muerte? ¿Te acordás la ilustración que habíamos hecho en algún momento? Y hay muchas al respecto, Fabián. Cuando el feto es dado a luz, ¿no es cierto?, el embrión pasa por el canal vaginal y experimenta muerte hasta que sale a la luz y bueno, las palmadas del partero lo hacen respirar y vive. Bueno, ese canal vaginal es un tránsito en el cual el feto, el embrión, muere y después, como quien dice, revive a una vida nueva. Ya no a la vida intrauterina en tinieblas y ya completamente sometido a la madre que lo contiene, sino experimentando la libertad, a la plenitud de la luz. Eso va a ser cuando pasemos de este mundo al Padre, como lo hizo el Señor, guiando el camino nuevo que tenemos que seguir nosotros. Esto es ascenso ya. Primeramente resucita. Sí, adelante, Fabián. Cristo, en cambio, ha venido como sumo sacerdote de los bienes futuros. Él, a través de una morada más excelente y perfecta que la antigua, no construida por manos humanas, es decir, no de este mundo creado, entró de una vez por todas en el santuario, no por la sangre de chivos y terneros, sino por su propia sangre, obteniéndonos así una redención eterna. Porque si la sangre de chivos y toros y la ceniza de ternera, con la que se rocía a los que están contaminados por el pecado, los santifica, obteniéndoles la pureza externa, cuanto más la sangre de Cristo, que por obra del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para permitirnos tributar culto al Dios viviente. Esto es palabra de Dios, Miguel. Que alabamos. Pertenece a la carta a los romanos, a la carta a los hebreos, en su capítulo 9, versículos 11 al 15, forma parte de la liturgia de este próximo domingo, y nos gustaría, a modo de síntesis y a modo de despedida, que hagas algún comentario, alguna reflexión al respecto. Claro, y fíjate vos qué conclusión buena, Fabián, ¿eh? Fuimos también de a poquito llegando a lo mismo. Acá está dicho con palabras apostólicas, inspiradas. Las nuestras creo que lo son también, en tanto y en cuanto hablamos dentro de la fe conforme a lo que aprendemos de nuestro único maestro, así como lo hizo el autor de la carta a los hebreos. Sí, vos fíjate, ahí dice, claro, la sangre de machos cabríos, de animales, de corderos, no puede hacernos perfectos en cuanto a las obras de la conciencia, porque no llega. La conciencia es algo que está en nosotros mismos, y esa sangre, por eso vamos siempre al lado, al costado espiritual, que en definitiva es la raíz del negocio de la vida, por supuesto. La sangre de Cristo, que la presentó como sumo sacerdote, un pequeño comentario de carácter, digamos, escriturario. En el templo de Jerusalén, el sumo sacerdote era el único que podía ingresar en el Santísimo del templo, en la presencia de Dios. Y llevaba la sangre de los animales del sacrificio y la presentaba como ofrenda para el perdón de los pecados del pueblo y de él mismo. Esa sangre era figura de la sangre de Cristo, es decir, no limpiaba en cuanto a las obras de la conciencia, obras de muerte, no perdonaba el pecado. La ley no perdonaba el pecado, simplemente nos recordaba que estábamos en pecado.
como no lo perdonaba el bautismo de Juan, tampoco Juan el Bautista. Aquí tenemos ahora el cumplimiento real. ¿Quién es el verdadero sumo sacerdote? El que entra, pero no con la sangre de animales y de corderos y machos cabríos, sino con la propia sangre. ¿Y a dónde entra? No en el templo representativo, el templo de piedra. Entra en la presencia de Dios, con el valor de su propia sangre. Y le presenta a Dios ese valor como ofrenda a aquel mismo, como sumo sacerdote eterno, y no temporal, porque el sumo sacerdote de la ley, en el plano, digamos, religioso, ritualista del cumplimiento, tenía que renovar todos los años, y además él se moría y tenía que venir otro. El Señor lo hace una sola vez y para siempre, y para siempre, y para siempre porque Él es eterno, porque es Hijo de Dios con poder, y si vive a Dios no puede morir. Y como sumo sacerdote, y en esa función que es a favor de todos nosotros, ingresa en la presencia de Dios con el valor de su propia sangre, que es la que limpia de conciencia de obras muertas a cada uno de aquellos que verdaderamente creen, y que la ofrenda que hacen es precisamente la remisión de la falta a aquel que lo puede perdonar, que es el Señor, que es nuestro Señor. En Él tenemos el perdón de los pecados. En la ley no teníamos perdón, ahora tenemos perdón de las faltas. Por eso Él nos limpia de toda falta. Por eso cuando nos tiene perfectamente purificados, limpios, por el agua no se podía hacer, lo tiene que hacer con la sangre, y lo hace con la sangre. Pone la sangre. ¿Qué quiere decir eso? Pone la vida. Y la vida de Él está en nosotros. Porque Él lo ha hecho por amor. Por el infinito amor con que nos amó desde el principio. Así que en Él estamos todos representados. Si verdaderamente lo seguimos, volvemos a lo mismo. Fíjate vos que un instante representativo aquí abajo por parte de nosotros es cuando acudimos a la mesa eucarística y vivimos ese instante y comemos y bebemos con fe. Vale decir, conocemos la palabra porque la encarnamos, la experimentamos, y eso es testimonio de una conducta digna de la sangre de nuestro Señor. La sangre nos limpió. El Señor dejó la puerta nueva de un corazón abierto, y en esa puerta, así como en la figura en Egipto, la sangre de los animales tenía que ser señal en las puertas de los que comían la Pascua. La señal en nuestro corazón, un corazón místico, digamos, ¿no es cierto? Un corazón nuevo, limpio, habitación de Dios, tiene como señal en su puerta la señal de la sangre de Jesús. La sangre que vivifica, que perdona y que finalmente santifica. Muy bien, inaugurando, compartiendo con todos ustedes este mes del Sagrado Corazón, mes de junio, luego de haber compartido también de donde venimos, el mes de mayo dedicado a María. Ha sido un gusto encontrarnos una vez más desde Radio Fe Latina, compartiendo este espacio a la luz de la palabra. Un gusto, señor Miguel Carreras, del mismo modo para Silvia Patricia, en la despedida de este encuentro. Miguel, que el Señor te bendiga, los bendiga, los cubra con su manto, con su sagrado corazón, los mime, les dé la ternura que Él siempre le da a sus hijos. Que tengas la más hermosa de estas semanas, y Dios mediante nos volvemos a encontrar aquí en Radio Fe Latina para volver a compartir un encuentro semanal a la luz de la palabra. Miguel. Bueno, te agradezco mucho entonces, Fabián. Realmente que Dios bendiga también a toda la audiencia. Hay mucha audiencia que están pendientes de estas cosas, muchos hermanos nuestros, Somos todos hermanos, y nuestro único Maestro siempre nos está enseñando, nos está elevando, nos está llevando a la plenitud de una vida que es en definitiva el destino que Dios ha establecido desde el principio para todos aquellos que verdaderamente creen y lo aman. Agradecido por todo, Fabián, un abrazo muy grande y nos vemos, Dios mediante, siempre
el próximo domingo junto a vos y a Silvia Patricia. Hasta entonces, Dios mediante. Gracias. Hemos compartido hasta aquí A la Luz de la Palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.